Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría tener su compañía para este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección 9 de la Escuela Sabática, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Los invito a que hagamos una oración pidiendo la orientación de Dios para este estudio de su Palabra. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por este momento especial. Vamos a estudiar tu palabra, este tema tan importante. Ayúdenos a comprenderlo y permite que lo que vamos a aprender podamos también vivir en nuestra vida. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos y hermanas, antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles que es muy importante que todos tengan su Biblia y su lección y que las estudien diariamente. Eso les dará mucho conocimiento bíblico, conocimiento teológico y permitirá que puedan enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy quiero tratar el tema de la cosmología bíblica. De esta forma, vamos a profundizar nuestra comprensión de la narrativa del Génesis y entender mejor por qué este tema es fundamental para la comprensión de la Biblia. Yo basaré este estudio en un artículo escrito por los doctores Gerhard Hassel y Michael Hassel. Vamos al primer tema. ¿Cuál es la cosmología presentada en Génesis 1? Bueno, la palabra cosmología tiene su raíz en el idioma griego antiguo, derivada de los términos cosmos, universo, y logos, razón o organización racional. La cosmología es el estudio del universo, de su origen y de su organización. La tarea del cosmólogo es determinar cuál es el origen del universo de manera científica y racional. Por lo tanto, podemos decir, a grosso modo, que la cosmología es el estudio del origen del universo, de cómo se formó, de cómo se organiza y de los elementos que lo componen. La narrativa de la creación en Génesis presenta no solamente el registro verídico de los orígenes, sino que también, al describirlo, trae innumerables salvaguardas contra la mitología. El relato utiliza determinados términos y motivos, empleándolos con significado y énfasis expresivos con relación a la cosmovisión bíblica, la comprensión de la realidad y la cosmología de la revelación divina. Los capítulos iniciales de la Biblia, me refiero a Génesis 1 al 11, contienen el relato de cómo todo comenzó, con foco en los comienzos naturales e históricos y en la historia subsecuente del mundo y de la humanidad. Aunque eso sea importante en sí mismo, pasa a tener un mayor significado cuando se reconoce que el relato de la creación en Génesis es sin rival. En ningún lugar, en el cercano Oriente o en Egipto, hay algo similar registrado. Las palabras específicas para creador, creación y criatura, relacionadas a Dios, mundo y humanidad en Génesis 1 y 2, definen todo el tono del maravilloso y singular mensaje salvífico presentado en la Biblia. Vamos al tópico número 2. ¿Cuál es la característica especial del relato cosmológico de Génesis? El relato de la creación en los primeros capítulos de Génesis trae la primera concepción del mundo y de la humanidad como totalidades desde su inicio. Nadie experimenta y conoce a la humanidad en su totalidad. En la creación bíblica, sin embargo, estas realidades son expresadas en su totalidad como originarias del Creador. Las totalidades del mundo creado por Dios y lo que hay en él retratan cómo el origen y la continuidad de la existencia del mundo y de la vida se expresan en el tiempo y en el espacio. Hoy, muchos creen que no es necesario introducirse en el diálogo sobre la discusión bíblica de la creación y de la búsqueda científica para entender el mundo y la humanidad. Pero, amigos, este diálogo e interacción no son solamente deseables, sino también son esenciales.
Las ciencias pueden lidiar solo con las esferas parciales del conocimiento, pero no con las totalidades. Esta totalidad se revela ya en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esa simple frase de 4 afirmaciones básicas, completamente nuevas y profundas, en la búsqueda del hombre por una comprensión del origen del mundo y de sí mismo, este simple versículo es tremendo. Analicemos un poco. La primera afirmación declara que Dios hizo el cielo y la tierra en el principio. Hubo entonces un tiempo en que este globo y los cielos atmosféricos no existían. En las mitologías del antiguo cercano oriente, la tierra no tuvo un comienzo. Y en el pensamiento filosófico griego, el mundo existió desde la eternidad. Sin embargo, por el uso de la expresión en el principio, la cosmología de Génesis establece un inicio absoluto para la creación. La expresión en el principio desasocia de una vez por todas la concepción del mundo de todo ritmo cíclico de la mitología pagana y de la especulación metafísica antigua. Este mundo, su vida e historia, no dependen del ritmo cíclico de la naturaleza, pues fue traído a la existencia como un acto de la creación por un Dios trascendente. En esto, el relato del Génesis se diferencia de cualquier otro relato cosmológico. La segunda afirmación es la de que Dios es el creador. Creó Dios. Él está como Dios creador. Él está completamente separado y es independiente de la naturaleza. En verdad, Dios continúa actuando en la naturaleza, pero Él y la naturaleza están separados y no pueden jamás ser igualados de alguna forma de emanatismo o de panteísmo. Esto está en contraste con los conceptos egipcios en los cuales Atón, el Dios creador, es él mismo es el monte principal del cual surgió toda la vida en la cosmología de Heliópolis, o donde en otra tradición está asociado a la tierra que se eleva en la teología de Menfis. En las cosmologías egipcias, todo está contenido dentro de la mónada inerte, incluso el Dios creador. En Egipto no hay separación entre Dios y la naturaleza. En la cosmología del Génesis, Dios es independiente de su creación. La tercera afirmación declara que Dios actuó en el fiat de la creación. El verbo específico para crear, bará, tiene solamente a Dios como su sujeto en toda la Biblia. Esto es, en la lengua hebrea nadie puede bará, a no ser Dios. Solamente Dios es el creador y nadie más puede compartir esta actividad especial. El verbo bará nunca es utilizado como con la materia o con cosas a partir de las cuales Dios crea. Este contiene, juntamente con el énfasis de la frase en el principio, la idea de la creación a partir de la nada. Creatio ex nihilo. Como la tierra está descrita en su estado bruto de desolación y completamente vacía, en el versículo 2, la palabra creó en el primer versículo de Génesis significa llamar a la existencia a la materia original en la fundación del mundo. La cuarta afirmación tiene que ver con el objeto de la creación, la materia que es traída a la existencia por creación divina, o sea, los cielos y la tierra. Estas palabras, los cielos y la tierra, en hebreo son los sinónimos para el término cosmos que nosotros usamos. Un estudio más profundo de las 41 formas de uso de la frase los cielos y la tierra revela que estas no significan que Dios creó todo el universo con los millares de galaxias en el momento en que Él creó el mundo. El foco permanece en el planeta Tierra y en sus alrededores más o menos cercanos. Las ideas elevadas expresadas en ese primer versículo de la Biblia definen el rumbo de la cosmología de Génesis y el modo como interpretaremos el restante de la Biblia. Vamos al tercer tópico de nuestro estudio de esta semana, las interpretaciones actuales de la cosmología bíblica. En el círculo de importantes teólogos es ampliamente aceptada la creencia de que la cosmología bíblica es un mito que describe un universo de 3 pisos con un cielo encima,
una tierra plana en el medio y el mundo de los muertos abajo. Si esta interpretación fuera asociada con la suposición de que la Biblia apoya la idea de un universo geocéntrico o centrado en la Tierra, entonces ella parece estar irremediablemente sobrepasada. Por eso, muchos estudiosos modernos y recientes están convencidos de que la cosmología bíblica es histórica y culturalmente condicionada, lo que refleja una cosmología primitiva y desactualizada del mundo antiguo. Ellos alegan que la cosmología bíblica debería ser abandonada y sustituida por una que sea actual y científica. Rudolf Bultmann, un estudioso del Nuevo Testamento, escribió hace algunas décadas que en el Nuevo Testamento el mundo es como un edificio de 3 pisos. En el medio está la tierra, encima de ella está el cielo y debajo está el mundo subterráneo compuesto por el infierno, el lugar de tormento. Otros eruditos actuales creen que la cosmología del Antiguo Testamento retrata literalmente esta imagen de un universo de 3 pisos, con depósitos físicos de agua, cámaras de nieve acumuladas por el viento en ventanas, teniendo una cobertura en forma de cúpula, como un cielo sobre una tierra plana, en el centro de la cual se encuentra un ombligo, con aguas debajo de la tierra y ríos que salen del mundo subterráneo. Esta cosmología mitológica ahora está desactualizada, escribió Bultmann. Las personas hoy no pueden creer en esa cosmología mitológica, dicen los expertos, mientras que al mismo tiempo vuelan en aviones, navegan en Internet y usan un smartphone. En el pensamiento actual, eso deja margen para solo 2 alternativas. Primera, aceptar la concepción mitológica del mundo al precio del sacrificio intelectual. O, segunda, abandonar la cosmología bíblica y adoptar, sea cual sea, la última teoría científica. Amigos, esas 2 alternativas son falsas. Después de cuidadosa investigación, ¿acaso encontraremos en la Biblia alguna evidencia de este universo de 3 pisos? ¿La Biblia apoya la idea de un universo geocéntrico? Claro que no. Al contrario, la Biblia está centrada en la interrelación entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios es el centro de todo. Pero la Biblia no da ninguna información sobre un centro físico. De acuerdo con sus escritos, el sistema solar podría ser geocéntrico, heliocéntrico, de otra forma. ¿De dónde viene la interpretación de que la Biblia presenta una imagen geocéntrica? Bueno, esa idea surgió en los tiempos post-Nuevo Testamento, cuando los principales teólogos adoptaron la cosmología greco-tolemaica del segundo siglo después de Cristo e interpretaron la Biblia con base en este concepto antibíblico. El famoso juicio de Galileo en el siglo XVII podría haber sido evitado si los teólogos de la Iglesia hubiesen reconocido que la interpretación que hacían de determinados textos de la Biblia estaba basada en la cosmología del matemático y geólogo Ptolomeo. Aunque hoy estemos libres de la cosmología tolemaica, muchos estudiosos de la Biblia todavía analizan la cosmología bíblica a través de los lentes de lo que ellos creen ser la cosmología o las cosmologías paganas del antiguo cercano Oriente y de Egipto. En un último análisis, estas ideas están basadas en una interpretación equivocada de ciertos pasajes bíblicos. Es importante reconocer que es relativamente reciente la alegación de que la cosmología bíblica es mitológica. Sin embargo, la Biblia, cuando se la interpreta apropiada y honestamente en sus propios términos, es de hecho aceptable a la mente actual y no representa esta forma de cosmología que es tan ampliamente atribuida y defendida. Vamos al cuarto tópico de nuestro estudio: creación por la palabra hablada. En el relato de la creación bíblica, la característica más impresionante es la creación hecha por Dios por la palabra hablada. En el primer día dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Eso no tiene paralelo alguno en la mitología mesopotámica o en la egipcia. Por ejemplo, en el Enuma Elish,
poema babilónico sobre la creación del mundo. Marduk no crea el cosmos, sino que lo hace dividiendo a Tiamat de manera horrible. En el épico Atrahasis, la humanidad es creada a partir de la carne y sangre de un dios que fue brutalmente muerto y mezclado con el barro. Pero ningún indicio de una divinidad muerta o de cualquier otra materia de alguien que estuviese vivo se encuentra en el Génesis. La expresión varias veces repetida en la Biblia, y dijo Dios, y fue, habla de la omnipotente e inmutable palabra divina de la creación dicha sin esfuerzo. La autoexistente palabra de Dios revela el enorme e insuperable abismo que hay entre la descripción bíblica de la creación y la mitología pagana. En resumen, la cosmología del Génesis enfatiza la diferencia fundamental que hay entre el ser divino, la creación y el ser creado, a fin de excluir cualquier idea de emanatismo, panteísmo y dualismo. Vamos al quinto tópico de nuestro estudio, la creación de la humanidad. La magnificente narrativa de la creación en Génesis 1, 26 a 28 habla del ser humano como la corona de la creación. El término para crear se emplea 3 veces en estos versículos para enfatizar la creación fiat de la raza humana, ideada por Dios. Él es el soberano del mundo, incluso el reino animal y del reino vegetal. Todas las plantas que dan semilla y árboles frutales son para nuestro alimento, dice Génesis 1, 29. Esta imagen sublime de la preocupación y el cuidado divinos para con las necesidades físicas de la humanidad están en tan nítido contraste con el propósito de la creación en la mitología del antiguo cercano oriente, que somos llevados a concluir que el escritor de la Biblia describió el propósito de la creación de la humanidad con la deliberada intención de combatir las ideas mitológicas paganas y al mismo tiempo enfatizar las orientaciones de la creación centrada en el ser humano. Todos los mitos del antiguo cercano oriente describen la necesidad de la creación de la humanidad como una idea posterior, resultado de un intento de aliviar a los dioses del arduo trabajo de conseguir alimento y bebida. Esta noción mítica es contraria a la idea bíblica de que el hombre, el ser humano, es quien debe gobernar el mundo como vicegobernador de Dios. Vamos ahora rápidamente al tema número 6, las genealogías de Génesis. ¿Cuál es la importancia de las genealogías de Génesis? Primero, las genealogías amplias y segmentadas muestran las relaciones existentes entre grupos familiares al trazar su linaje que se remonta a un ancestro común. Las sociedades tribales usaban genealogías para expresar relaciones sociales con sus derechos y privilegios, en lugar de describir un estricto parentesco biológico. Segundo, las genealogías lineales en Génesis 4, 5 y 11 establecen continuidad sobre la extensión de tiempo sin narrativa. Ya que las genealogías se preocupan por el impulso de la historia y el establecimiento de enlaces relacionales, no necesariamente se pueden utilizar para calcular la cronología absoluta, porque la intención no es cronológica. Tercero, las genealogías lineares también fueron usadas para demostrar la legitimidad de un individuo en su oficio o para proporcionar un grado individual con relación para con una familia o individuo digno del pasado. En cuarto lugar, con las genealogías el autor prepara el camino para delinear mejor la simiente elegida. Así, de los 3 hijos de Noé, Sem será el elegido. De los 3 hijos de Taré, Abraham será el elegido. Quinto, el autor de Génesis junta estas genealogías para crear un sistema genealógico coherente e inclusivo. Al ligar las genealogías por medio de Toledot y relacionar las 12 tribus de Israel como los portadores de la imagen destinados a subyugar la tierra,
y como la simiente digna de la mujer que vencerá a la serpiente, eso muestra la intención de apuntar para una continuidad. De estas tribus, Judá emergerá como líder al final del Génesis. Su Hijo eterno gobernará para siempre sobre las naciones. Y vamos ahora al último tópico, las dos interpretaciones de la Iglesia Adventista. Amigos, al leer el Génesis, es necesario recordar que Moisés no estaba escribiendo un informe científico. Él usó un lenguaje de apariencia. Describió el proceso de creación de la forma como lo percibía alguien ubicado en algún lugar del espacio, como observando a Dios crear el mundo. En relación a la pregunta, ¿enseña el Génesis que la tierra existía en un estado caótico antes de la semana de la creación? La Enciclopedia Adventista del Séptimo Día dice lo siguiente: los adventistas siempre defendieron la creencia en la creación ex nihilo, que Dios no dependió de la materia preexistente cuando trajo la tierra a la existencia. Los adventistas generalmente admiten como hecho consumado que en el primer día de la creación Dios creó la materia que componía la tierra y a continuación prosiguió con la obra de los 6 días. Sin embargo, desde el inicio han existido algunos adventistas para quienes Dios, mediante su palabra, creó la sustancia de la tierra antes de los eventos ocurridos en los 6 días literales de la creación. El primer capítulo de Génesis admite, por lo tanto, amigos, 2 teorías: la del intervalo pasivo y la creacionista tradicional. Se trata de uno de los más elevados capítulos de la Biblia. En él se presenta el asombroso poder del Dios creador y también la información de que somos sus criaturas. Génesis 1 proporciona la base para todo lo que viene después y como tal merece nuestro estudio meticuloso. Gracias por acompañarme una vez más en el estudio de hoy, la lección número 9. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática, y que podamos seguir sus verdades y sus preceptos. Bendiciones.